Memoria de tipo episódica durante la recuperación de caché por parte de los arrendajos. El recuerdo de experiencias pasadas nos permite recordar que el evento particular existió en algún lugar específico, es decir, dónde fue, cuándo fue y cómo ocurrió. Una forma de memoria que se cree que es exclusiva en los humanos. Sin embargo, se sabe que las aves almacenan alimentos y adaptan sus estrategias de almacenamiento y recuperación al carácter perecedero de las reservas de alimentos, lo que sugiere que son sensibles a factores temporales. En este experimento se demostró que los arrendajeros de los matorrales recuerdan cuándo almacenan alimentos y esto les permite recuperar sus gusanos de cera, que son sus alimentos favoritos. Esto dando a entender que la preferencia de la recuperación de los arrendajeros demuestra la memoria de dónde y cuándo se almacenaron en caché de determinados alimentos, cumpliendo así los criterios de comportamiento para la memoria episódica en animales no humanos. Los arrendajeros de matorrales se dividieron en dos grupos y se les realizó una serie de pruebas de preentrenamiento en las que aprendieron que los gusanos se degradan y se vuelven desagradables con el tiempo. Por lo tanto, aprendieron a distinguir cuando los gusanos se degradan y cuando se vuelven desagradables en un tiempo transcurrido. Por lo tanto, para la realización del experimento se realizó una serie de pruebas de preentrenamiento en donde los grupos aprendieron que los gusanos se degradan y se vuelven desagradables con el tiempo. Por lo tanto, aprendieron a evitar a recuperar estos elementos cuando había transcurrido un tiempo relativamente largo, de 124 horas, entre el almacenamiento en caché y la recuperación. Luego, las aves recibieron un par de pruebas de preentrenamiento adicionales en las que se les pidió almacenar maní en un lado de la bandeja de almacenamiento distinta, llena de arena, durante una bandeja en una fase de almacenamiento en el caché, y gusanos de cera en el lado opuesto durante la otra fase de almacenamiento. Para ello se utilizaron bandejas diferentes y novedosas, pues en cada prueba a lo largo del experimento los sitios de caché eran diferentes y únicos. Las dos fases y posteriormente el caché estaban separadas por 120 horas, lo que le permitió a las aves recuperar elementos de ambos lados de la bandeja en un caché de 4 horas después de la segunda fase de almacenamiento. Las designaciones de las pruebas de 4 y 124 horas se refieren al periodo de tiempo que transcurrió entre el almacenamiento en caché y la recuperación de los gusanos, pues en la prueba de 124 horas las aves almacenaron primero los gusanos y estos gusanos eran de cera, antes de la recuperación del caché, y luego almacenaron los cacahuates en el caché en el otro lado de la bandeja, 4 horas antes de la recuperación. Mientras que en la prueba de 4 horas, las aves almacenaron los gusanos que eran de cera antes de la recuperación, habiendo almacenado previamente maní de 124 horas antes de la recuperación. Como los gusanos de cera todavía estaban frescos en el momento de la recuperación en la prueba de 4 horas y los gusanos frescos son su alimento preferido, las aves dirigieron más sus inspecciones de recuperación al lado de los gusanos, en la bandeja de almacenamiento en la prueba. Pero por el contrario, la mayoría de sus inspecciones de recuperación se dirigieron al lado del maní de la bandeja en la prueba de 124 horas, cuando los gusanos estaban en un estado de descomposición, pues durante su preentrenamiento, como durante las pruebas de entrenamiento, las aves podían usar la vista y el olfato para reconocer sus escondites como señales de saber dónde y cuándo buscar, y así tener una mejor recuperación del escondite. Para probar si los arrendajos podían recordar o no si eran gusanos o eran cacahuates, se hicieron otras pruebas, en dónde y cuándo habían sido almacenados, y para ello cada ave recibió un par de pruebas, una prueba que difería del par de pruebas anteriores a los entrenamientos, pues todos los alimentos fueron retirados antes de la fase de recuperación de cada prueba. Así pues, para ello se colocó una prueba y una arena fresca en la bandeja. Este procedimiento aseguraba que las aves tuvieran que confiar en la memoria, pues durante la recuperación del caché, porque las señales olfativas y visuales sobre el contenido de los cachés ya no eran disponibles para el ave, los arrendajeros tuvieron que recordar cuándo y dónde almacenaron los dos tipos de alimentos, generando esto una demostración de preferencia por los sitios en los que los gusanos habían sido almacenados recientemente en la prueba de 4 horas,
pues deberían de esperar que los gusanos de cera favoritos aún estuvieran frescos. Esto poniendo a prueba la memoria. Para ello, se evaluaba la preferencia y se registraban los sitios que las aves inspeccionaban, sondeando el sustrato de la arena con sus picos. Estas preferencias deberían de revertirse en la prueba de 124 horas, pues si las aves también podían recordar que los gusanos de cera habían sido escondidos hace relativamente mucho tiempo, pues estos mismos deberían de haberse descompuesto, y así se volvían desagradables, demostrando así en los resultados que las aves podían recordar 3 tipos de información: el qué elementos habían almacenado, dónde los habían almacenado y cuándo los habían almacenado, siendo así que las teorías actuales de la memoria episódica humana se podían corroborar y hacían referencia a la conciencia autonética de cada ave, pues así había criterios puramente conductuales y el patrón de recuperación de caché de los arrendajos de los matorrales cumplía con los criterios qué, dónde y cuándo para el recuerdo episódico, y por lo tanto proporcionaba, hasta donde sabemos, la primera evidencia conductual concluyente en animales no humanos y en su recuerdo episódico, pues así se demuestra que la memoria similar en animales distintos a los humanos tienen una buena recuperación.